Hoy, domingo 17 de febrero de 2008, pues vamos a continuar con la exposición de la palabra. Hay mucho que compartir todavía, a lo mejor que sería hacer algún resumen, tocar algunos puntos muy especiales de la profecía, quizá hacer algunas repeticiones, porque si se dieron cuenta, cuando hablamos de los lugares celestiales, respecto de nuestro nuevo nacimiento, justamente la grabación número 1 de la serie de Nacidos de lo Alto, como hablábamos de eso, de nacer del cielo, se borró 5 veces. 5 veces lo intentamos grabar y las 5 se borraron. Grabamos también el tema de adoración en el cielo, como en el templo, haciendo pues un recuerdo de cómo estaba la distribución del templo, qué sucede cuando estamos en el lugar atrio, qué sucede cuando estamos fuera, cuando estamos en el lugar santo, en el santísimo. Pues cuando dimos precisamente el tema del lugar santísimo, que es la adoración en el cielo, que se borra todo. Al final, nada más se fue la luz o no sé qué pasó y ¡cup! Se borró todo. Hace 15 días, cuando estábamos hablando de la Nueva Jerusalén y lo que sucede en el cielo, se borró 2 veces. Y decíamos, esa cosa hay que hacerle un exorcismo, ¿verdad? Porque en cuanto hablamos del cielo ya no se deja. Sin embargo, entreverado entre todo lo que hemos hablado, están estos temas, no definidos, no bien especificados, pero sí mencionados. Quizá más adelante podamos retomar nuevamente estos temas, principalmente el de Nacidos de lo Alto, donde debiera de aparecer una mención a la familia Palancares, porque fue en su casa donde el Señor confirmó muchas cosas. Estábamos tomándonos un café aquel, que era martes o miércoles, ¿verdad? ¿Era un martes? Era un martes. Y el Señor comenzó a hacer cosas muy extrañas que nos había enseñado, pero que ahora nos estaba dando una confirmación por medios espirituales. No solamente el haberlo estudiado, sino tener la experiencia de que así fuese. Y me gustó muchísimo que a partir de entonces el Señor comenzó a tener un tiempo de instrucción. Él tiene toda la eternidad para dármela. Desde entonces no solamente tuvo esos 3-4 meses de instrucción conmigo, sino que abrió esa faceta que hay en la mente para estar interviniendo constantemente y enseñándonos para evitar que caigamos en el vicio de pretender que lo que ya escudriñamos, eso es todo lo que hay en la palabra. Cuando el Señor nos mostró que Él es más abundante de lo que nosotros entendemos o pedimos, para nosotros nos cambió la vida. Ya no es lo mismo. Ya no nos conformamos con lo que hasta hoy nos ha sido dado. Sabemos que de parte del Señor hay muchísimo más que eso. Hoy quiero iniciar con ustedes lo que estamos tratando en algunas de las células. Y es muy bonito porque cuando pensamos nosotros que se acabó el libro, el Espíritu Santo está dispuesto a mostrarnos que no. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algunas versiones dicen más bonito, nos ha bendecido, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Cuando estuvimos escudriñando el último libro de la Biblia, hicimos mención a este texto. Sin embargo, ahora regresamos a él desde otro ángulo, desde otro punto de observación. Miren, un mismo versículo tiene mucho que entresacarle. Tiene varios temas. En lo que acabamos de leer hay varios temas. Pero ahora lo vamos a enfocar al conocimiento de que Dios nos ha escogido en Él mismo. Pero ¿desde cuándo nos escogió? Como seres humanos, como religiosos, habíamos
alcanzado a comprender que Dios nos escoge después de que hemos nacido. Esta concepción nos la da precisamente las denominaciones. Desde que hemos nacido, Dios mira nuestro andar, y si a Él le satisface cómo nos movemos en este mundo, entonces nos escoge. Eso es lo que se dice. Y ahora, son unos cuantos privilegiados, y nos ponen como ejemplo a Jeremías, a Pablo, que la Escritura da testimonio de que ellos fueron elegidos desde el vientre de su madre. La aspiración de todo cristiano que está en alguna religión, en alguna denominación, es que Dios le haya elegido desde el vientre de su madre. Y decimos, como Jeremías y como Pablo. Eso sería magnífico, que Dios nos hubiese elegido desde entonces. Sin embargo, cuando llegamos a la realidad espiritual, porque hay una realidad ficticia, que entonces no es realidad, es como un espejismo, y en esta realidad alcanzamos a ver que hay personas que tal parece que sí, que el Señor los vio como eran y dijo, véngase para acá, lo voy a usar. Esa persona cree que porque estudió, porque se juntó con alguna persona que sabía, porque obtuvo alguna calificación muy alta en cuanto a su educación teológica, que por eso Dios lo escoge. Y la mayoría de las personas cristianas, para poder tener un cierto estatus, tienen que haber pasado por algún tiempo de servicio al Señor y haber estudiado en una buena universidad. No está peleado el Espíritu Santo con ninguna de estas cosas. Pero ahora, ¿cuál es el resultado práctico de haber tenido un tiempo de servicio en algún lugar de renombre y haber obtenido un título académico también en una universidad de prestigio? De ahí en adelante, las personas a lo que se dedican es a repetir lo que escudriñaron, lo que les instruyeron ahí donde fueron a estudiar. Pero, ¿esto es algo que provenga de Dios? Hay mucha información. Hay cursos por donde quiera de historia, de teología, de filosofía, de lingüística, y de todo ello se hace un inmenso collage para poder tener un programa de estudios. Cuando la persona termina de hacer sus estudios, dice, bueno, estoy listo para servir. ¿Será cierto eso? No, hemos visto que personas terminan toda su instrucción y dicen, estoy listo para servir, los ponen a servir y no sirven. ¿Por qué? No es tiempo todavía, no están preparados. Están preparados según el contexto del mundo, pero según el contexto de Dios, ¿qué necesitamos para ser calificados como que ya estamos listos para servir? Experiencia. Entonces, el que ha tenido una experiencia muy abundante en la vida, ¿está listo para servir? No, estamos hablando de experiencia espiritual. Una persona, como un servidor, que nació en el Evangelio, se puede suponer que al llegar a cierta edad, por haber nacido en el Evangelio y por haber estudiado toda su vida la Biblia, y además aprendí a leer en una Biblia, entonces se puede imaginar uno, pues está listo para servir en cuanto tenga mayoría de edad, a los 18 o 20 años ya puede predicar. No, me pusieron a predicar a los 15, pero ¿había esa revelación de Dios? No, yo repetía lo que me habían enseñado. ¿Cómo hace todo aquel que quiere servir al Señor? Tiene que repetir lo que ha aprendido. Sin embargo, el Señor, lleno de misericordia, nos indica que todavía no estamos listos. ¿Hasta cuándo estamos listos? Hasta que el maestro, que es Él, califica que ya estamos listos. Y si tenemos un título que diga que ya somos o licenciados o bachilleres o maestros en teología, ¿estamos listos para servir? No, todavía no. Según los niveles académicos ya estamos listos para compartir lo que hemos aprendido, pero no estamos hablando de compartir lo que hemos aprendido, sino de compartir la experiencia que hemos tenido en Él.
¿Cómo vamos a obtener una experiencia de Él? Mucho de ello por revelación. Dios te revela algo y entonces se aplica a tu vida. Cuando lo aplicas y esa experiencia te da resultado un día y otro día y otro día, y vives muchos días de tu vida en esa experiencia, significa que Dios te ha capacitado. Muchas personas al vivir, simplemente al vivir, por su testimonio, entre paréntesis, la experiencia, debieran de entender que lo que están viviendo no corresponde a lo que están diciendo. Es decir, no tienen la experiencia. Una persona se puede saber muchos versículos de la palabra de Dios. Se puede saber capítulos enteros de la palabra de Dios. Y sin embargo no tener ninguna experiencia acerca de lo que está repitiendo. ¿Qué le debemos de decir al Señor en este caso? Señor, dame la experiencia. Hubo un hombre, este hombre pues es toda una institución ahora, una institución en la historia, Watchman Nee. Tendría apenas el jovencito, porque era todavía muy joven, tendría apenas unos 20 y tantos años, cuando se atrevió a intentar escribir un libro que hoy tenemos en nuestras manos, se llama El hombre espiritual. Empezó a escribir y de pronto soltó el bolígrafo y se hincó a orar. Me dijo, Señor, estoy escribiendo de teoría, estoy escribiendo de lo que he leído en los libros, pero a mí no me consta nada de esto que estoy escribiendo. No voy a escribir, Señor, hasta que me enseñes, hasta que me permitas tener la experiencia de lo que hoy estoy escribiendo. Y dejó su libro ahí abandonado por algunos años. Él llegó al Señor muy jovencito. Sin embargo, en esa experiencia que estamos platicando, para cuando el Señor le permitió escribir su libro, El hombre espiritual, ya había tenido experiencias espirituales en cuanto a andar con Dios. Y ahora sí se puso a escribir de lo que Dios le había revelado. Para cuando nosotros, a pesar de haber nacido en el Evangelio, comenzamos a compartir, damos nuestros primeros pasos en este trabajo de compartir la palabra de Dios, había ciertos versículos en la palabra que nos causaban como cierta decepción. 1, no los entendía. 2, no los podía explicar. No podía explicarme por qué la palabra decía cosas que a mi idiosincrasia occidental, que es la de nosotros, no cuadraban con lo que yo había aprendido en la escuela. No cuadraban con los libros. Y se me figuraba como que el texto que estaba leyendo lo había escrito alguien que le faltaba un tornillo, porque hablaba de cosas increíbles, de cosas que no se pueden discernir. Y claro está, si ustedes consultan con 1 Corintios capítulo 2, del 10 en adelante, se van a enterar de que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu. ¿Ustedes saben por qué el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu? Porque a él le parecen locura. Eso dice ahí. Así que me entero por la palabra de Dios que aunque yo tenía una experiencia como estudiante de la palabra, que retenía mucho la palabra, me entero de que las cosas que no había podido vivir era porque a mí me parecían una locura. Dios decía que había hecho cosas que a mí me parecían una locura. No hallaba la forma de explicarlas, ni a otros, ni a mí. Pero cierto día me encuentro con este capítulo de Efesios, el capítulo 1. Y si ustedes le dan una vistita desde el versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo da testimonio de que él se acuerda mucho de la iglesia de sus oraciones. Y esto es lo que el apóstol oraba con respecto de la iglesia. Que él os dé, estamos hablando de Dios, que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación. Y comienzo a orar. Si Pablo oraba así, yo voy a hacer una oración como la de él. Si él dice que Dios te dé, Señor, sí, dame espíritu de sabiduría y revelación. Pero ahora, en los siguientes versículos nos dice para qué.
para conocer más a Dios.